Vamos a explicar ahora, bien sencillo, el procedimiento de acero, que es un poquito más cortito que el de madera. Fíjense que acá lo primero que uno verifica, como siempre, es la rigidez, ¿sí? Hay una aclaración. Para trabajar con la deformación en el acero se van a trabajar con las cargas de servicio, es decir, sin mayorar. Cuando hagamos el análisis de cargas, no vamos a mayorar en este caso en el acero, ¿sí? La deformación máxima, en este ejemplo, yo les hice este ejemplo chiquitito. En este caso vamos a trabajar con la tabla donde están las distintas deformaciones según el estado de carga. Fíjense que cuando tenemos el Q repartido, vamos a usar esta fórmula, que es 5 sobre 384 por Q por L a la cuarta dividido I, que es el módulo de el momento de inercia, perdón, y E, que es el módulo de elasticidad, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración. 5 y 384 son valores fijos. El Q es el valor de carga que vos tengas en kilos por metro. En realidad no en kilos por metro, que es lo normal, sino en kilos por centímetro. Y la longitud va a estar en centímetros. El momento de inercia lo vamos a sacar de la tabla. ¿Y de qué tabla? Por ejemplo, fíjense, yo acá estoy trabajando con una tabla de los IPN. Fíjense que tenemos, dependiendo del IPN que nosotros hemos hecho el predimensionado o está en el dato del examen, supongamos que yo esté trabajando con un IPN 120 y yo quiero acá encontrar el momento de inercia. Me voy a esta columna que dice IX. IX, en este caso el momento de inercia es 328 centímetros a la cuarta, ¿sí? El módulo de elasticidad es fijo en acero y es 2 millones kilos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Estos son los valores para sacar, en este caso, la deformación. Nos vamos ahora también a saber lo que se llama la deformación admisible. Y nos vamos a ir a la tabla también del reglamento de la deformación admisible, pero tengan en cuenta, fíjense que yo tenía esta marcada de madera, pero ahora nos vamos a ir a la tabla de acero. Entonces fíjense que acá dice según acero, deformaciones máximas en acero del reglamento, y dice techos con carga frecuente de personas, no mantenimiento, pisos en general, luz sobre 250, techos en general, luz sobre 200 y pisos o techos que soporten elementos y revestimientos susceptibles de fisuración, luz sobre 300. En este caso, fíjense que nosotros tomamos la intermedia, vuelvo a mostrar acá, que es luz sobre 250, ¿sí? ¿Qué pasa ahora y cuál es la comparativa? Siempre es el mismo concepto. La deformación máxima tiene que ser menor que la deformación admisible, ¿sí? Esto tiene que ver con la rigidez. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo, vamos a seguir verificando, en este caso, la resistencia. Y la resistencia nosotros ya sabemos que trabajamos con dos valores, el momento máximo y el corte máximo. Fíjense la diferencia acá. En este caso estamos trabajando con cargas últimas, que significa mayoradas. Recordemos que en el acero nosotros trabajamos con 1,2D más 1,6L. Ese es el mayorado del análisis de cargas. Con eso nosotros obtenemos las reacciones, el momento máximo y el corte máximo, ¿sí? Y fíjense que tenemos las dos verificaciones siempre, la flexión que tiene que ver con el momento flector y el corte que tiene que ver con el diagrama de corte, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las fórmulas? Cuando verifiquemos a flexión el momento último máximo, en kilogramos centímetros, lo puedes trabajar en kilográmetros también, pero después tenés que hacer un pasaje de unidad. Este momento último tiene que ser menor o igual al MD, que es el momento resistente o de diseño. ¿Cómo yo calculo el MD? Es el momento plástico por el coeficiente de reducción, en este caso usamos 0,9, siempre. El momento plástico se calcula FI, que es la tensión de fluencia del acero, siempre 2.400 kilos sobre centímetros cuadrados. Por ZX, que es el módulo resistente plástico, y esto sale de la tabla de los perfiles. ¿De qué parte de la tabla? Fíjense que yo vuelvo acá a mi tablita de perfiles
y acá tengo marcado el ZX. De vuelta, si yo trabajara con un perfil, un IPN, siempre tienen que chequear que sea la tabla del perfil que ustedes trabajan, el IPN o el UPN. Si están trabajando con el perfil 120, el ZX en este caso sería 63,6, parece que dijera, ¿sí? Vuelvo acá, momento plástico, entonces FI por ZX. Siempre acuérdense que la tensión de fluencia es 2400 y esto lo sacamos de tabla, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Fíjense que una vez que uno calcula el momento de diseño, lo compara con el momento máximo, ¿sí? Obviamente que si la verificación o si el número del momento máximo nos da más grande, significa que ese perfil no está soportando esa flexión. Entonces tenemos que aumentar la altura del perfil, ¿sí? Para la verificación de resistencia al corte, el corte último en kilos tiene que ser menor o igual a el corte de diseño o la resistencia de diseño del corte, que es el BD. ¿Cómo nosotros calculamos este BD? Es el BN, que es el corte nominal, por 0,9, que también es un coeficiente. En este caso siempre es el mismo valor. Y fíjense que este BN, que es la resistencia nominal al corte, ¿cómo la vamos a calcular? El AW, que es el área del alma del perfil, vamos a recordar que si nosotros tenemos acá un perfil, lo voy a hacer acá muy básico, si es un perfil IPN, esto es lo que se considera el alma y estas son las que se consideran las alas del perfil, ¿sí? Entonces nosotros acá trabajamos con el área del alma, es como si fuera toda esta partecita, ¿sí? Por 0,6, que es un valor fijo por FI. Este 0,6 por FI tiene que ver con la resistencia al corte del acero. Se toma el 60% de la tensión de fluencia. Siempre son valores que no van a cambiar en la fórmula, ¿sí? Y fíjense que para sacar el AW, yo acá estoy haciendo HW por TW. Y estos valores salen de la tabla, pero vamos a chequear acá algo. Si yo me fijo acá, sigo con el 120, ¿sí? Yo tengo acá este valor que es el HW, fíjense, tiene 92 milímetros. Y el TW, que dice igual a R1, es 5,1, pero fíjense la unidad, milímetros. Entonces, si yo quiero trabajar en centímetros, tengo que hacerle un pequeño cambio ahí. Y es simplemente el valor en milímetros, lo multiplico por 10 para que me den centímetros, ¿sí? Una cosa súper importante, yo tengo que ir chequeando muy bien las unidades, ¿sí? Tengan en cuenta esto para no meter la pata y para prestar atención básicamente en las tablas, ¿sí?